Hoy por hoy, trabeculectomía sigue siendo la cirugía que más se hace. Hay estudios, sobre todo de sistemas de salud, de aseguradoras, de países que demuestran que ha habido un aumento, un repunte en la frecuencia de dispositivos derivadores de acoso. ¿Sí? Válvula de Ahmed, en México solamente ponemos válvula de Ahmed, no hay otra, pero Barbell o Molteno o cualquier otro dispositivo derivador. ¿Sí? Entonces, en el entendido que la trabeculectomía sigue siendo el estándar de oro en cirugía, vale la pena hablar un poco de la optimización, no de la trabeculectomía segura, donde posiblemente se ha hablado bastante, ¿sí? La tercera charla, ¿sí? Sino más bien de la optimización de la terapia posoperatoria. ¿Sí? Para los abocados, para los participantes, los que hacen con frecuencia cirugía filtrante trabeculectomía, se ha documentado que el posoperatorio, el cuidado posoperatorio representa en una gran proporción, algunos dirían así de una manera muy coloquial, a lo mejor la mitad del éxito. ¿Sí la tienen en la mano? Si no, puedo subir mi computadora. La otra se llama optimización, así dice el título, optimización. Entonces, ¿qué hay acerca del cuidado? Bueno, sabemos que el éxito de una cirugía en personas que son cuidadosas y que están en términos de su práctica cotidiana con una técnica depurada de hacer trabeculectomía, pues la técnica posiblemente no va a hacer una diferencia, ¿sí? Salvo que no se use mitomicina, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver si la… No, esta sigue siendo la anterior. Esta es la segunda, entonces la tercera. Sí, a lo mejor se equivocaron en colocarla, pero bueno, seguimos en lo que llega la charla. Entonces, si tenemos una técnica depurada, hemos indicado bien al paciente, posiblemente algunos cambios que sean importantes sería utilizar esteroides unos pocos días a muy pocas semanas antes de la cirugía. Algunos sugieren la interrupción de algunos medicamentos, especialmente los análogos de prostaglandinas. Pero finalmente, al momento de la cirugía, lo que ya conocemos, hacer poca hemostasia, el manejo de los tejidos, y tal vez la única diferencia sustancial sería poder identificar aquellas personas en las que quisiéramos suplementar de una manera aditiva los antimetabolitos, ¿no? Nosotros usamos solamente mitomicina C y como antimetabolismo, y siempre lo inyectamos en el espacio subconjuntival, o mejor dicho, en el subtenoniano, inmediatamente antes de la cirugía. No solemos esperar. Si quieres, la inyección de antimetabolitos de mitomicina C pues se ha convertido prácticamente en un estándar. Para algunas personas que tienen mayor riesgo de desarrollo de glaucoma, entonces lo que hacemos es, además ponemos esponjas, ¿sí? El hecho de poner esponjas y no inyectar, pues no hace menos a la cirugía. No hace menos a la cirugía, pero de alguna manera nos ayuda a reducir las posibilidades de la cicatrización. Bueno, ¿qué hay del manejo de la optimización posoperatoria? Vamos a ir ahorita más rápido en las transparencias una vez que entre en la charla acá. Entonces, en 4 a 6 casos posoperatorios, desde el día 0-1 hasta cualquier momento en el posoperatorio, ¿sí?, requieren de alguna manipulación posoperatoria. Esto es muy importante porque aquellos que piensen, por lo menos en la trabeculectomía, que una vez que se hace la cirugía quedó lista el resultado quirúrgico, entonces pues probablemente están un poco equivocados, y es por eso que se han desarrollado modalidades de cirugía como el Express, que asume o clama que pudiera ser una forma reproducible o más predictiva de encontrar o de controlar la presión intraocular sin estos altibajos que produce la cicatrización. Y también por eso se han desarrollado algunos mix que hablan en ese sentido. Muy bien.
¿Qué ocurre cuando una persona no logra la presión intraocular meta en el día 0,1? ¿Sí? Usamos el mismo paradigma que con terapia farmacológica o con terapia con láser. Si la persona está haciendo todo su entrada en la computadora, porque lamentablemente se está reseteando, pero en el día 0,1, cuando una persona no logra la presión intraocular meta, entonces lo que hacemos es buscar la razón por la que no está logrando la presión intraocular meta. Entonces, había hecho ya un preámbulo acerca de cómo ubicamos la parte de la cirugía, las premisas de manejo quirúrgico, donde buscamos preservar la calidad de la vida de la persona a través de la preservación de la visión mediada por la presencia de una ampolla quirúrgica. Por lo tanto, la evaluación de la ampolla es supremamente importante para establecer un pronóstico clínico, desde luego el qué, el cómo y el cuándo de la cirugía, y el contexto de la trabeculectomía segura, donde a partir del uso de disecciones conjuntivales amplias, base fornix, con una queratoesclerectomía que permite un flujo posterior, el desenlace ideal pues son ampollas de bajo volumen, difusas, con un aspecto semejante en la conjuntiva, semejante a la conjuntiva del contexto, ¿sí? Y donde realmente el uso de los medicamentos de la preparación prequirúrgica, de todo el manejo transoperatorio y de la forma en que aplicamos la mitomicina C, a reserva de que se pueda discutir si mitomicina C, 5-fluoracilos inyectados y con esponjas, con qué tiempo de exposición, etcétera, ha modificado y ha permitido que la trabeculectomía que fue concebida por el doctor Penco, de una manera optimizada para niños, se ha trasladado a los adultos, teniendo la posibilidad de tener resultados más reproducibles y seguros con ampollas que naturalmente no suelen ser isquémicas, de alto volumen y propensas desde luego a la inflamación y a la infección, ¿sí? Y desde luego menos propensas a las complicaciones como las ven ustedes acá, ¿sí? Desde las hipotonías profundas hasta la hipertensión secundaria a la cicatrización. Bueno, creemos que para el manejo postoperatorio es imprescindible que permanezcamos bien sensibles clínicamente a los aspectos que son pronósticos, a los aspectos clínicos que sería concretamente la intensidad de la vascularidad, la presencia de vasos en sacacorcho como factores desfavorables en la medida en que son más intensos y más extensos a toda la extensión de la ampolla. Desde luego, la presencia de datos que nos hagan pensar que está encapsulada, es decir, que haya paredes gruesas de aspecto nacarado y que se asocian desde luego a un aumento de la presión intraocular, y desde luego, favorablemente, la presencia de microquistes epiteliales, también en la medida en que puedan verse en toda la extensión de la ampolla, no solamente en la parte del limbo, sino inclusive en el espesor de la cirugía. Entonces, nosotros tenemos una preferencia por utilizar el sistema de clasificación de Würzburg, ¿sí? Pero puede usarse cualquier otro, ¿no? Desde luego, algunos otros hablan de la forma, de los márgenes, de la altura, qué sé yo. Bueno, lo importante es que se clasifica de 0 a 12, donde las mejores calificaciones hablan de mejor pronóstico, tal como está ahí, tal como se explica en el artículo original que referencié. Y aquí tenemos algunas fotografías. Esta es de una ampolla elevada, muy circunscrita, con hiperemia perivesícula, como lo veíamos con alguna frecuencia cuando hacíamos nuestros colgajos conjuntivales base limbo, y donde se veía bien delimitada la zona que había sido tratada con esponjas, ¿no? Esta también, y tenemos otra vez en la parte superior, ven ustedes, tal vez está un poco iluminado, pero se ve arriba bastante hiperémico, inclusive hay un resto de sutura de nylon 10-0, ¿no? Y tenemos esta que es digamos como un aspecto más suculento, más adecuado, donde hay bajo volumen, extenso, con la conjuntiva parecida a la vascularidad del resto de la conjuntiva, con microquistes. Y bueno, desde luego desenlaces que a pesar de una u otra técnica pueden demostrar ampollas menos vascularizadas, más abultadas, que generan dolor, incomodidad o algunas otras complicaciones como Dehlen,
o bien aquellas que a pesar de nuestra mejor técnica quirúrgica y el uso de los antimetabolitos, o a veces en ausencia de ellos, si es que ese fuera el caso, ampollas colapsadas, muy vascularizadas, con escasos microquistes. Y aquí tenemos alguna otra que también tiene algún aspecto tal vez menos ideal, en términos de que es muy poco vascularizada y que en general nos permite ver estas colindancias de hiperemia que no son verdaderamente de buen pronóstico y que exponen a la persona, por lo menos en términos de riesgo, a blebitis o inflamaciones de la vesícula y posiblemente perforaciones con fuga e inclusive endoftalmitis, o estas que son muy protuberantes y que requieren de un manejo quirúrgico para que sean compatibles, en contraste con esta que es más parecida al desempeño ideal. Quiero comentarles como una ayuda, tenemos esta justamente que es el de la evaluación tomográfica y que es muy fácil de hacer con cualquier tomógrafo que tenga su módulo de segmento anterior. Se busca la ampolla, ven ustedes el espesor, ven la diferencia entre el espesor de esta ampolla que es delgada, esta que es muy gruesa y tomográficamente intensa. La presencia de quistes, donde esta multitud de quistes bien amplios, bien espaciados, se contrastan con esta y obviamente hay una diferencia tensional en la respuesta, o en la altura, ¿sí? Donde no necesariamente clínicamente a mayor altura es mejor, pero sí tendrían más capacidad de filtración y por lo tanto sería ideal para aquellos casos en los que se manejaran presiones intraoculares basales muy elevadas, ¿no? O bien la parte de la reflectividad intraampolla, donde observamos a menor reflectividad, mejor pronóstico, a diferencia de esta en la que se contrastan, o bien la patencia, la presencia del ostium, ¿sí? De la zona de la penetración, donde no necesariamente el que esté presente significa algo verdaderamente positivo. Les voy a poner este ejemplo que es muy interesante, porque es el mismo paciente, es un paciente de 32 años con glaucoma pigmentario avanzado, en descontrol, presiones típicas del glaucoma pigmentario arriba de los 30, a pesar de un uso bien adherido al tratamiento. En este primer ojo tenemos un Würzburg de 11, ¿sí? Es decir, no hay vasos de sacacorcho, la vascularización es leve, hay microquistes, aunque no se ven aquí, podemos ver aquí un lóbulo en lo que sí hay microquistes, y tomográficamente es un aspecto apropiado, tal como lo mencioné hace un momento. El ojo contralateral tiene un aspecto, aquí le dimos un Würzburg de 10, el aspecto clínico es muy parecido, un ojo operado por el médico de base, el otro por el fellow, no les voy a decir cuál fue de quién, pero bueno, al final requirió 7 suturas al flap escleral, en comparación con el otro que fue solamente uno en un flap escleral triangular, uno solo al ápice, etcétera. Entonces, ven ustedes, y la diferencia, en el anterior la presión oscilaba entre 6 y 10 y en este entre 26 y 30. ¿Sí? Más o menos en el mismo tiempo de comparación, no se operaron al mismo tiempo, se operaron con algunos meses de diferencia, y vean ustedes también la diferencia tomográfica, ¿no? Paredes muy engrosadas, hiperreflectivas, muy compactadas, con pocos espacios quísticos y por lo tanto menos filtración, que con el tiempo y con una decisión hubo una mejoría. Bueno, aquí vemos otro, el de la colapsada, y vemos que se le hizo un intento de decisión que fue no exitoso, ¿sí? A pesar de que había un óseo, pero esta era la única zona de filtración, una zona cavitada, y solamente eso. Entonces aquí venimos al punto en el que yo me detuve hace un momento cuando decidimos hacer el cambio de estafeta. El hecho de que podamos, que utilicemos, por ejemplo, en nuestro caso usamos anestesia tópica, entonces el paciente puede retirarse el parche a las 4 horas y puede comenzar con el beneficio del antibiótico y el antiinflamatorio, que suelen ser intensivos, por lo menos el esteroide, que usualmente es acetato de prednisolona, y el cual mantenemos por lo menos 2 o 3 meses. Algunos claman que pueden ser útiles usarlo 4 o 6 meses, a mí me parece que exponemos al paciente fáquico a desarrollar catarata, con un antibiótico, el de la preferencia, y es fundamental en el manejo postoperatorio, justamente el que yo le decía, de 40 a 60% de las veces tenemos que hacer algún tipo de manipulación. A veces son solamente compresión digital transitoria por unos días, unas pocas semanas. Hay que tener un buen juicio para poder entrenar al paciente a hacerlo. Hay diferentes modalidades. Tenemos que estar seguros de que entiende el proceso, de que tiene un dominio de motricidad fina básico, porque desde luego hemos visto también complicaciones serias por compresiones digitales que han sido hechas de manera poco juiciosa. Y bueno, el hecho de poder suplementar antimetabolitos o inclusive antiangiogénicos en el postoperatorio de acuerdo
a la evolución de las ampollas. Por eso mi énfasis inicial en esta charla, que fue el de poder familiarizarnos con un sistema de clasificación o por lo menos tener una sensibilidad registrada de cómo va evolucionando el posoperatorio, no solamente en términos de la presión intraocular, sino del aspecto clínico de la ampolla y de sus pequeños datos clínicos que nos permiten establecer que hay un desenlace anticipado favorable o desfavorable o intermedio y que deberíamos hacer cualquiera de estas situaciones, que podría ser desde adicionar esteroides, hacerlos más frecuentes, o si se usa acetato de prednisolona, posiblemente poner dexametasona como una ayudante en términos de la inflamación. Y desde luego una maniobra que nosotros usamos con bastante frecuencia, que sería el de la decisión o la revisión posoperatoria. Desde luego, la optimización del desenlace y el uso de cualquiera de estas modalidades pues requiere justamente de hacer una evaluación de los riesgos, de las inconveniencias, de los costos y de aquellas condiciones que pudieran promover desenlaces, inclusive mayor inflamación de lo que nosotros queremos. Y también, desde luego, contextualizarlo, porque no es lo mismo hacer una trabeculectomía aislada que hacer una trabeculectomía combinada, o utilizar otro sistema quirúrgico, ya sea un implante derivador o un mix, en combinación con cualquier otra cirugía. Y de ello depende justamente el de poder establecer si se utiliza la mitomicina o no, de acuerdo a si se hace o no una combinación con otros procedimientos. Hoy por hoy nosotros consideramos que el 100% de los pacientes que tienen glaucoma y que son sometidos, esa es una opinión en nuestras series, deben de ser sometidos al uso de mitomicina C, porque hemos encontrado que la principal complicación de la mitomicina C es la cicatrización, es decir, lo que pasaría de todas maneras, aunque de manera menos intensa que si no utilizamos mitomicina C. Muy bien, la ruta clínica para la acción es: si la prio-meta no se logra y estamos bien claros de que no hay una obstrucción del ostium, si no hay sangre, no hay pigmento, no hay vitrio, etcétera, pues vale la pena hacer una compresión digital, es así nosotros vigilada para definir si se requiere o no el uso de alguna otra maniobra. Si la maniobra es inefectiva y la persona no logra la meta, iniciamos supresores de acuoso. A veces nos ayuda que la descompactación de las láminas de colágena de la ampolla filtrante puedan generar una mejor filtración, en lo que puede disolverse, por ejemplo, un coágulo de fibrina que hay debajo del flap, que durará entre 8 y 12 días, y puede haber, aún en ausencia de evidencia de que exista algún coágulo. Si la terapia es inefectiva y es inmediata, entonces podemos hacer una revisión biomicroscópica, no ultrabiomicroscópica, una revisión donde cautelosamente, y a lo mejor no necesariamente en el día 1, ¿sí?, donde preferimos utilizar medicamentos, inclusive acetazolamida, si no se logra la meta, vamos a hacer una decisión en ausencia o no de antimetabólitos, dependiendo de la situación subyacente y del aspecto clínico, y el de poder usar mitomicina C o alguna antiangiogénica. Nosotros casi nunca usamos antiangiogénico, lo hemos usado por excepción cuando hemos usado ya mitomicina C y encontramos que hay una enorme vascularización, lo hemos usado y no lo recomendamos de rutina. De hecho, ahorita en México tenemos un problema de que no se puede usar Avastin para indicación oftalmológica. Y bueno, hay un tema importante que sería el de cuando no se logra la presión intraocular meta, una vez que se han hecho suturólisis, se ha hecho compresión, y vemos que la cicatrización es el componente más importante, hacemos una segunda revisión, ¿sí? Y aquí tenemos este ejemplo. Solemos no hacer más de 3 revisiones y casi nunca hemos hecho 5, hemos hecho 4. Y aquí vemos este caso que ya ha tenido 2 trabeculectomías fallidas y una válvula expuesta que fue retirado. Encontramos una zona de conjuntiva móvil y queríamos, antes de utilizar otro cuadrante, dado que se trataba de una mujer joven y no queríamos utilizar el cuadrante inferotemporal para una válvula, decidimos hacer una tercera trabeculectomía en una zona en la que fue difícil hacer la cirugía. Ustedes pueden ver que se tuvo que hacer una incisión un poquito más alejada del limbo, fue una disección lineal, y se pudo, a la vuelta de que era efectiva la compresión digital, con este aspecto se pudieron hacer varias decisiones. Un minuto, doctor. Algunas de ellas tenían que ser utilizando la entrada a la cámara anterior con mitomicina C en varias ocasiones, y ese es el resultado ya a los 6 meses, con un buen aspecto y con un buen control de la presión intraocular. De manera que a
a reserva de que esto pueda convertirse en un taller, la forma en que podemos manejar posoperatoriamente al paciente, sí encontramos que la decisión quirúrgica demanda que entendamos bien la enfermedad, no solamente en términos de la presión meta, sino de los factores de riesgo subyacentes y de las situaciones posoperatorias. Y desde luego, la trabeculectomía, aun cuando está siendo desafiada por otro tipo de cirugías, sigue siendo la maniobra quirúrgica de elección, y su manejo quirúrgico representa todo un desafío de los que tenemos una multitud de acciones por realizar. Muchas gracias.